Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Filipenses. El día de hoy vamos a ver el libro de Filipenses capítulo 3, del versículo 1 hasta 11. Voy a leer. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta el versículo 11 he leído. El día de hoy nosotros no tenemos muchos tiempos porque ya casi falta 1 hora para iniciar el seminario bíblico con el pastor Oxupa. Por eso hasta 7:30 yo voy a tener tiempo con ustedes. Lo que está apareciendo desde el versículo 1 hasta 11, yo puedo dividir 3 partes. Una parte, cómo debería vivir después de recibir la salvación, siendo justo, siendo salvo. ¿Por qué? Él está hablando así, ¿no? El versículo 2 dice que guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Yo conozco muy bien sobre guardaos a los malos obreros. Malos obreros es que alguna persona que hace maldades, ¿no? Y también guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿no? El que confía en sí mismo, el que confía mucha cosa carnal, cuidando, así dice, ¿no?
Pero me da una curiosidad, guardaos perros. Entonces, hoy en día mucha gente criando en su casa mascotas, perros. Por eso apóstol Pablo no le gusta perros. Pero no es así, ¿no? Ahora está hablando sobre cosa espiritual. Significa que después de recibir la salvación, nosotros no deberíamos ser como igual que mundanos. Los mundanos pueden vivir según su manera, según su deseo, según su querer, según su plan. Si uno quiere tomar, fumar, usar droga, etcétera, etcétera. Pero después de recibir la salvación, nosotros tenemos que unir nuestro corazón con el corazón de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Voy a presentar una palabra, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, que sale el versículo 21, así dice: luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que hizo David con nuestro Señor Dios? Solamente él había unido su corazón conforme el corazón de nuestro Dios. También nosotros podemos recordar un nombre, se llamaba Enoc, el que anduvo con Dios durante 300 años. Imagínense, ¿no? Al principio, cuando nosotros nacimos en este mundo, nuestro espíritu y corazón era como igual que el corazón de Satanás, porque había pecado. Nuestro espíritu había muerto por el pecado de Adán. Es decir, que nuestro espíritu y el espíritu de Dios no podía unir, porque son antónimos. Por eso es curioso, ¿no? ¿Cómo podía unir con el corazón de Dios y el corazón de una persona? Como Enoc, como Abraham, como rey David, y etc. Significa que una persona tiene que botar su propio corazón injertando el corazón de Dios. En aquel entonces puede unir su corazón. Ya, después de recibir la salvación, cada uno de nosotros deberíamos pensar el propósito de la salvación. ¿Con qué propósito Dios nos salvó? ¿Con qué propósito Dios nos justificó, santificó y perfeccionó? Número 1, para trasladar esta verdad, esta bendición al mundo. Por esa razón nosotros tenemos la responsabilidad para predicar el evangelio con toda la manera. Hoy en día nosotros no podemos visitar a la ciudad, a otros países, ¿no? Por eso nosotros no podemos llegar en presencia para predicar el evangelio, pero a través de internet, por medio de plataforma de Zoom, WhatsApp,
también Facebook, nosotros podemos predicar el Evangelio. Número 2, se unen. Por eso entre los pastores que están participando en este momento, habla como si fuera la familia, así dice, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente familia. La familia cada momento puede saludar, cada momento puede conversar en misma familia y puede unir sus corazones. Por eso cada momento, cada noche, cuando no hay alguna actividad especial, nosotros ya generalmente estamos uniendo. Al llegar esta hora ya está llegando cada uno de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de Estados Unidos, etc. Significa que a través de plataforma de internet nosotros estamos uniendo para formar una iglesia invisible. Por eso cada uno está teniendo relación con el Espíritu Santo del Señor. También mientras tanto que está aprendiendo estas palabras, ya Dios habla, Dios enseña en sus corazones, en sus espíritus. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que andar? Por ejemplo, ¿no? Pastor Juan Harim, cada momento está visitando a otra iglesia y también haciendo actividad. Siempre está transmitiendo la palabra de Dios que está escuchando. Yo no creo solamente Pastor Juan Harim está andando, ¿no? Sino también muchos pastores, pastoras están transmitiendo lo que está aprendiendo. Significa que nosotros después de recibir la salvación no debería ser como mundanos, sino que nosotros ya tenemos que reconocer que somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso entre nosotros ya somos como la iglesia invisible. Como igual que apóstol Pablo siempre estaba escribiendo la carta a Corinto, a Efeso, a Galacia y Filipos. En aquel entonces, ¿cómo está hablando? Yo estoy dando saludo a los hermanos que están en la ciudad, siendo llamado justificados, santificados, siendo santos. Así estaba dando saludos. Por eso hoy en día Dios está buscando que ¿quién está teniendo la justicia de Dios por la fe en su corazón? Dios está convocando a los santos, a los justos, a los perfectos que están andando por la fe, que se unen. ¿Por qué es necesario unir? Para trabajar más fuerte. Porque cada uno de nosotros se une en nuestro corazón, Dios trabaja fuertemente. Por ejemplo, cada uno sí puede predicar, alguno tiene muchas palabras, pero a alguno le falta. Pero a través de esa reunión, uniendo juntos, invitando a los conocidos, se aumenta. Automáticamente va a aprender la palabra de Dios. Y luego, entre ellos también puede predicar la palabra de Dios. Como lo que Jesucristo estaba diciendo, ¿no?, a los discípulos. Vayan al mundo, que hagan discípulos por las naciones y luego denles bautismo por nombre de Dios, su Hijo y el Espíritu Santo del Señor. Enseñen todo lo que aprenden. Voy a estar hasta el fin del mundo. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad para vivir en este mundo después de recibir la salvación. No para nuestra vida, sino que para establecer el reino de Dios, para esparcir
la justicia de Dios. Por eso Jesucristo, como decía, buscad de primero el reino de Dios y la justicia de Dios. Para ser utilizado de Dios, para predicar el evangelio, se necesita escuchar la palabra de Dios, porque escudriñando esta palabra dentro de la Biblia tiene gran poder. Uno que acepta solamente lo que está escrito en el versículo, va a llegar gran poder de Dios. Porque la fe viene por oír por la palabra de Dios. Por eso creo que apóstol Pablo estaba hablando, ¿no?, sobre la vida de creencia entre los salvos, cómo tiene que andar. Por eso está diciendo el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. O sea, en la realidad, los miembros de la iglesia de Filipos, todos eran como gentiles. Por eso ellos no recibieron circuncisión físicamente. No eran circuncisos. Además, apóstol Pablo estaba luchando contra los judíos que querían obligar a los gentiles salvos para que recibieran la circuncisión. En el libro de Gálatas estaba luchando. Pero como dice, somos circuncisos. ¿Cómo? Así dice, somos circuncisos. ¿Por qué así dice? Porque nosotros somos la circuncisión. Esta palabra no está hablando sobre cuerpo, sino que está hablando sobre la fe. ¿Por qué? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Significa que el que no confía en su carne, tampoco confía en su capacidad ni su inteligencia, sino que confía en Dios, confía en la palabra de Dios. Por eso uno que quiere creer en la palabra de Dios, quiere predicar la palabra de Dios, quiere transmitir la palabra de Dios, eso es circunciso espiritual. Es como igual que no. Una vez más vamos a buscar Romanos capítulo 2. Así estaba hablando. El versículo 27, así dice, Romanos capítulo 2, el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así dice. O sea, significa que el que no confía en sí mismo, sino que cree solamente la palabra de Dios, recibiendo el perdón eterno, renacido, tales personas considera como judío verdadero ante presencia de Dios. Por eso, cada uno de nosotros, uno que ya recibió la justicia de Dios por la fe siendo justo, tiene que decir que yo soy descendiente de Abraham. Porque yo tengo misma fe de Abraham. Ya, volvamos. Filipenses capítulo 3. Luego ahora está hablando el versículo 4.
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, así dice. Significa que el apóstol Pablo, desde que nació, 8 días, había recibido circuncisión y también había aprendido la ley, mandamiento de Dios a través de Gamaliel. Gamaliel es como un maestro grande en esa época. Por eso apóstol Pablo era sabio, aprendió bastante, pero él estaba convirtiendo, tratando de lo que había adquirido, mucha sabiduría del mundo, como considera una basura. Entonces, qué raro, ¿no? Hoy en día, en mi casa, yo y mi esposa estamos viviendo, solamente 2. Pero hay basurero, ¿no? ¿Dónde está basurero? Basurero, en el baño, también en la cocina. Para botar basura, antes de botar ya de primero tengo que tirar basura al basurero y pone bolsa negra, ¿no? Pero a menudo yo estaba llevando pesado. ¿De dónde viene esta basura? Estamos viviendo solamente 2. Pero cada día está aumentando basura, basura, basura. Ya. Cuando llena en el basurero de basura, entonces ¿cómo tiene que solucionar? Y encima de la tapa de basura y pone otra basura y también sí y tira hacia el suelo. No, cuando acumula basura, sí o sí tiene que limpiar, vaciar de basurero. Aunque otra vez va a tirar basura al basurero, pero tiene que botar otra vez, ya cada día tiene que botar. ¿Por qué? Se da cuenta que basura es basura. Basura no sirve de nada. Por esa razón, apóstol Pablo, aunque había aprendido bastante de mucha ley o algo, pero solamente él quería saber el evangelio. Por eso a mí me gusta de tocar el libro que había escrito por medio de apóstol Pablo, ¿no? Porque Romanos, Corintios y también de Efesios, Gálatas, Filipenses y también más tarde Colosenses, ¿no? Va a seguir. Quiero tocar toda la carta de apóstol Pablo que estaba permaneciendo en la Biblia, ¿no? Alguna persona me preguntó, pastor, usted enseñó el libro de Romanos y luego directamente pasó Gálatas. Entonces, Romanos y luego Primera de Corintios, Segunda de Corintios y luego llega Gálatas. ¿Por qué usted traspasa de Gálatas? Yo le respondí, si hubiera tocado el libro de Gálatas, si hubiera tocado Primera de Corintios, entonces hasta Segunda de Corintios, ¿cuánto tiempo lleva? Porque según mi punto de vista es muy largo. Creo que como 3 meses va a llevar. Pero muchos pastores están esperando de recibir certificación. Entonces, ¿cuándo yo puedo entregar? Por eso lo más corto es ir tocando. Es una broma, ¿no? Porque más tarde voy a tocar hasta Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Si Dios me permite, yo voy a hacerlo. Significa que apóstol Pablo, si alguien quiere mostrar su capacidad y sabiduría y algo que quiere gloriarse, entonces ya, yo también, yo tengo. Pero
el versículo 8. Él hizo resumen, como dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por eso, ¿cuál es lo más excelencia? Conociendo acerca de Jesucristo, conociendo el evangelio verdadero, conociendo la justicia de Dios, no de la justicia humana. Mucha gente puede alabar su obra. Yo hice. Pero ¿dónde está la justicia de Dios que le justificó? Todavía está siendo pecador, entonces ya no confía en Dios, sino que confía en sí mismo. Por eso, una palabra muy excelente en esta noche está explicando, ¿no? Ya, una parte, nosotros no tenemos que vivir como mundano. Eso es uno. Segundo, ya nosotros no tenemos que confiar en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento mundano, sino que conociendo Jesucristo es segundo. Y luego, conociendo la justicia de Dios. El versículo 9, vamos a leer todos juntos. Por favor, lean todos juntos. Ya voy a observar de todos por cámara, ya estoy observando. No solamente escuchen, sino que lean. Ya, 1, 2, 3. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Wow. Esta palabra significa que lo que yo tengo, esta justicia, no por la ley ni de mi obra, sino de la fe en Cristo Jesús que yo podía adquirir. Así está hablando, por la fe. Por la fe. Hoy en día algunos pastores dicen que ahora recién estoy entendiendo que yo soy justo y justa recibiendo la salvación. ¿Dónde existe más excelente que esta palabra? ¿Dónde existe alguna cosa maravillosa más que esta cosa? Porque durante 20 años, 30 años, 40 años estaba haciendo como misionero, sacrificando toda su vida, afligiendo todo, pero por fin, si no hubiera adquirido la justicia de Dios, todavía está siendo pecador. ¿De qué aprovecha? Pero Dios eligió cada uno de ustedes. ¡Qué maravilloso! No solamente las personas de Chile, donde yo vivo, sino más gente donde está preparando en Ecuador. Porque cantidad de personas que están ingresando en esta plataforma de Zoom, muchos ecuatorianos, principalmente Pastor Fan Harim. A través de él estaba invitado mucha gente, ¿no? Ya. El versículo 10, ¿cómo dice? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Significa que apóstol Pablo tanto quería conocer sobre la resurrección de Jesucristo. Pero mire, para conocer y probar sobre la resurrección, debería morir. ¿Es cierto o no? Sin muerte, entonces no puede ser resucitado. Por eso apóstol Pablo en su corazón, mientras tanto que estaba escribiendo esta carta, ¿no? Tanto él estaba anhelando de probar sobre la resurrección.
y llegando a Jesucristo para conversar con Él, viviendo con Jesucristo, pero en ese momento Dios estaba dando la vida poco larga. ¿Para qué? Siendo líder, siendo guía, como obispo, Dios estaba dando oportunidad para que Él pudiera visitar diferentes iglesias, para que Él escribe la carta, para enseñar por la enseñanza de Dios. Por causa de eso, hasta ahora nosotros estamos utilizando la Biblia. Si no hubiera escrito Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalónicas, etc., ¿cómo nosotros podemos aprender sobre la vida de creencia? No sabemos. Seremos ignorantes. Sin saber nada de justicia de Dios, solamente andaremos. Queremos cumplir mandamientos, queremos sufrir, queremos esforzar algo. Pero a través de la Biblia que Dios nos regaló, cada día podemos escudriñar un secreto de la palabra de Dios. Con esto nosotros podemos tener fuerza espiritual para marchar cada día. Estoy muy agradecido al Señor, contento, feliz por estar con ustedes, porque muchos pastores dicen que a mí me gusta estar acá aprendiendo la palabra de Dios juntamente con los pastores. Es una bendición. Aunque hoy en día por tener pandemia, ¿no?, es poco difícil de aguantar vida, porque durante casi 8 meses solamente quedándome en mi casa, no hay mucha cosa que podía hacerlo, ¿no? Pero cada noche, al llegar esta hora, presento ante ustedes, aunque son diferentes países, diferentes distancias, pero Dios nos permitió esta plataforma de Zoom, conversando, escuchando la alabanza de los pastores, escuchando testimonio. El día hoy, pastora Delta Mena, ya como una hora quería testificar, pero por falta de tiempo no podía alcanzar. Pero es una bendición conversando juntos, porque ¿en dónde nosotros podemos compartir libremente? ¿En dónde? ¿En dónde? No es fácil encontrar lugar para conversar juntos. Así terminamos el día de hoy. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor. Cada día Dios está tocando en el corazón de nosotros y enseñando por su palabra a través de la Biblia. El Espíritu Santo del Señor que manifestó en la vida de apóstol Pablo, el mismo Espíritu está tocando en nuestro espíritu, enseñándonos. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, también glorificando al Señor que Dios nos da esta oportunidad, encontrar, conocer muchos pastores de diferentes países. También durante 4 días, en la mañana y en la noche, hemos escuchado de la palabra de Dios a través de Pastor Oxupa. Una vez más, nosotros queremos escuchar su predicación en esta noche. Espero que nos bendiga para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros podamos aprender la palabra de Dios y también podemos ser utilizados del Señor. Espero que Dios nos bendiga. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.